Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de historia. Hoy vamos muy lejos con nuestra clase. Hasta el momento, todas las clases que tuvimos de historia hablaron de 3 continentes, Europa, África y Asia. Principalmente el centro de nuestra historia fue el Mediterráneo. Y ahora nos alejamos bastante, llegando hasta México y llegando hasta el sitio que ustedes conocen seguramente muy bien, que es Teotihuacán. ¿Por qué nos fuimos tan lejos? ¿Qué sentido tiene en un curso de historia medieval hablar de Teotihuacán? Cuando hice el curso de historia medieval, claramente pensaba poner al centro Europa y el Mediterráneo, porque es el área que yo conozco y es el área que después a nivel histórico conquista las demás militarmente o culturalmente. Pero no quiero que la gente aprenda la historia en burbujas, como se puede decir. Cuando uno aprende historia, normalmente se concentra en un periodo o en un área geográfica. Y cuando aprende por área geográfica, por ejemplo, historia de México, historia de Italia, historia de Japón, es muy difícil reconocer cómo está en paralelo con otras historias. Y es muy difícil usar alguna etiqueta como la de historia antigua, historia medieval, con civilizaciones que tuvieron otro tipo de ritmo, otro tipo de evolución. Normalmente, cuando uno habla de Teotihuacán, piensa Teotihuacán y luego los aztecas. Muchas veces ni siquiera sabe cuánta distancia está de tiempo entre Teotihuacán y los aztecas. Si una persona realmente no sabe nada, piensa que Teotihuacán y los aztecas son contemporáneos. Si sabe poco, sabe solo que Teotihuacán es antes de los aztecas. En realidad, a separar la civilización de Teotihuacán de la civilización de los aztecas, hay 700 años. Teotihuacán termina su historia, su desarrollo al inicio del medioevo, y la historia de los aztecas empieza con la parte final del medioevo, con la fundación de Tenochtitlan en el 1300 y cacho. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un curso de historia medieval, tenemos el derecho de hablar también de Teotihuacán, porque cuando en Asia se está desarrollando el Islam, esta nueva religión que cambia todo el Mediterráneo, en América sigue viva Teotihuacán, solo que está en su parte final, la parte final de su historia. Este gráfico lo encontré en el Museo de Puebla, el Museo Amparo, y demuestra muy bien cómo se desarrollan las civilizaciones por continentes. Y les hago notar algo muy simpático. Pueden ver aquí, en la tercera foto es Teotihuacán. En la foto de arriba podemos ver Ravenna. Esta que están viendo es San Vitale en Ravenna y es contemporáneo de Teotihuacán. Pueden ver aquí que está Justiniano, ¿no? Y contemporáneo se está creando en Constantinopla, Santa Sofía, Hagia Sofia. Todo esto es la misma época. Entonces quiero hoy hacer un salto hasta América para explicarles un poquito de esta civilización antes de regresar al Mediterráneo. Pero espero que con esta explicación me entendieron y me justifican este salto, ¿de acuerdo? En muchos sentidos, Teotihuacán es un sitio único. No solo fue una de las más grandes ciudades del México antiguo, sino que fue, por su época, la 6ª ciudad más grande del mundo. Aquí tengo que arruinar un mito, porque varias veces escuché y leí en Facebook, igual que en la vida real, varias personas que dicen que Teotihuacán era más grande de Roma, era más fuerte de Roma. Eso es puro choro. Roma, en el momento de más grande desarrollo, tenía de 1 millón a 1,5 millones de personas. Era una ciudad de tamaño, incluso moderno, era una ciudad muy grande. Cuando se habla de Teotihuacán, en el punto de más grande desarrollo, entre el 350 y el 550 después de Cristo,
tenía 120,000 personas, o sea, es una décima parte de lo que era Roma. Pero aún así, era la sexta ciudad más grande del mundo. Y el área urbana cubría 20 kilómetros cuadrados con 2,000 unidades habitacionales, 2,000 casas, en donde en cada casa vivían entre 20 y 100 personas. Durante 800 años sigue siendo la ciudad mesoamericana más importante, y también en el periodo postclásico, cuando sus monumentos ya estaban cubiertos y la ciudad ya fue completamente abandonada, seguía creando admiración y parecía un área realmente mítica, al punto que esta ciudad parecía que había sido creada por gigantes o por dioses. Es la idea que tuvieron los aztecas cuando estaban en Teotihuacán. La civilización entonces del posclásico creía que justo ahí en Teotihuacán había sido creado el quinto sol de la última era. Ahora hacemos rápidamente un resumen de la historia de Teotihuacán. Hoy no va a ser historia de Teotihuacán, es más una historia, una clase cultural sobre la ciudad, ¿ok? Aquí tenemos las diferentes fases. En la primera fase de Teotihuacán se llama Patlachihue, del 150 al primer antes de Cristo. La ciudad tiene de 10 a 30,000 habitantes y solo mide 7 kilómetros cuadrados. En la fase Tlaxcuali, Tzacuali, del 1 al 150 después de Cristo, vemos como la ciudad ya alcanza 60,000 habitantes con 20 kilómetros cuadrados de área. Y en este periodo se construyen las pirámides del Sol y de la Luna. Y uno puede pensar, pero ¿qué diablos pasó del año 1 hasta el 150 para que la ciudad tuviera el doble de habitantes? Porque pueden ver, pasaron de 30 a 60,000. Esto no es normal, ni siquiera a nivel demográfico, que sea un crecimiento tan fuerte. Probablemente se transfirió en la ciudad mucha gente que vivía en el Valle de México, siendo que Teotihuacán era la única ciudad de esa región. En las épocas siguientes, el área de la ciudad permanece prácticamente igual, aunque tiene un aumento, un crecimiento muy leve de la población, que no se parece en nada a la explosión del periodo Tzacuali. En la fase Micaotli, de 150 al 225, la población alcanza los 80,000 habitantes, 85,000 habitantes, y se construye en este periodo la calle de los muertos y la pirámide de la serpiente emplumada. Después, en la fase Tlamimilolpa, se alcanzan los 90,000 habitantes. Como pueden ver, el crecimiento es muy lento, de 85,000 pasamos solo a 90,000. Y en este momento es el complejo arquitectónico más importante de toda Mesoamérica. Por la calle de los muertos ya habían edificios como la pirámide del Sol y de la Luna y la ciudadela. En la fase Xolalpan, del 350 al 550, alcanzamos los 125,000 habitantes y es el momento de crecimiento más grande, o sea, es el punto más grande de la ciudad. Nunca alcanzará otra vez esta cantidad de habitantes. Y en la fase final, se llama la fase Metepec, empieza a apagarse la ciudad. Y es, como ya les dije, lo que en Europa se considera el inicio de la Edad Media, entre el 550 y el 650. Su historia termina cuando, por diferentes razones, gran parte externas, los templos y las residencias de la élite fueron quemados. O sea que Teotihuacán no terminó de manera pacífica, o sea, terminó con violencia. ¿A qué se debe esto? Contribuyen, como siempre, varios factores, entre esos la debilidad de la estructura social y el nacimiento de otras ciudades que estaban quitando la autonomía a Teotihuacán.
Pero de esto hablaremos al final de la clase, hablando de las razones de la caída. Su desarrollo se vio favorecido por su posición geográfica que le permite acceder a abundantes recursos naturales del valle, controlar depósitos de obsidianas que están cerca, facilitar la comunicación y el intercambio con otras regiones. Al apogeo de esta cultura de Teotihuacán se pueden definir 3 áreas de influencia que se definen por el tipo de relación política y económica que se establecen con la ciudad. La primera área incluye entre 40 y 60 kilómetros alrededor y es la parte de región de donde se extraían, de donde se sacaban los productos básicos para mantener viva la población, o sea, productos de agricultura, y las materias primas por la elaboración de diferentes tipos de objetos. Entre ellos la obsidiana, que se extraía la obsidiana de más grande calidad en la Sierra de las Navajas en Hidalgo. Ahí pueden ver la foto de la obsidiana local y una foto de la Sierra de las Navajas. Otra área más grande, que era de 100 hasta 150 kilómetros alrededor, era donde se tenían que, no digo vender, más bien intercambiar estos productos que se produjeron en Teotihuacán. O sea, todo lo que se producía en Teotihuacán tenía clientes. Los clientes vivían de 100 a 150 kilómetros alrededor. Pero esta área no solo era el área que adquiría y recibía los productos de Teotihuacán, sino que también contribuía con productos suyos, como la cerámica conocida como anaranjado delgado del sur de Puebla. En esta área se encuentran varios sitios que tienen restos de claro origen teotihuacano, como cerámicas, elementos arquitectónicos y líticos, o sea, piedra. O sea, que Teotihuacán, alrededor de su área, hasta 150 kilómetros, había empezado a establecer pequeños pueblitos, aunque podríamos también llamarlos colonias, de la misma cultura para facilitar el intercambio y el comercio. La tercera área es el total de Mesoamérica, donde se puede encontrar la presencia de Teotihuacán. Se está hablando entonces incluso de Oaxaca, del occidente mexicano y de Guatemala. Probablemente esta gran área que cubría se debía al establecimiento de redes comerciales. Ahora, tengo que aclarar algo. Hasta el momento, cada vez que hablábamos de una región muy grande que incluía varias culturas, pues, utilicé la palabra imperio, ¿no? Imperio romano, el imperio bizantino, el imperio islámico, aunque se llamaba califato. Bueno, ¿se puede usar la palabra imperio con Teotihuacán? Porque uno piensa, si Teotihuacán incluye varias culturas, varias regiones, debería ser un imperio, ¿no? Yo tenía esta idea cuando tenía que preparar la clase, pero hablé con una amiga que es especialista de Mesoamérica y me dice que la palabra imperio de Teotihuacán ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque lo que hizo Teotihuacán no fue un dominio militar y completo de las regiones, sino más bien una red comercial tan fuerte que también tenía consecuencias políticas en los sitios de alrededor. Entonces, intentaré evitar por lo que pueda la palabra imperio, solo utilizaré la palabra de cultura de Teotihuacán, ¿de acuerdo? A rato van a entender el por qué estoy hablando de la importancia de estas redes comerciales. Ahora, ¿cómo se puede reconocer la cultura de Teotihuacán? Existen algunos elementos que nos permiten estar seguros que estamos enfrentando a este tipo de cultura. Por ejemplo, algunas formas arquitectónicas similares que son el tablero talud. El tablero talud es algo que se puede reconocer en casi todo México. Yo cada vez que visito un sitio arqueológico en México, siempre sale en algún guía que me dicen eso. El establecimiento de grandes rutas comerciales que llegan hasta muy lejos, se habla de
cientos de kilómetros, 400, 500, 600 kilómetros de ruta comercial. El templo como punto central, al mismo tiempo religioso y económico, y la difusión de un calendario ritual de 260 días y un calendario de agricultura de 365. Claramente el calendario agrícola está conectado con el sol, por eso tiene 365 días. Y terminamos con un panteón. En ese caso, panteón, no piensen como cementerio. Panteón es un grupo de dioses. Y este panteón es dominado por el dios de la lluvia, trueno y relámpago, que luego será conocido como Tlaloc. ¿Ok? Además de todo esto, Teotihuacán desarrolla también una forma de escritura. Durante el periodo clásico, el Valle de México y el Valle de Toluca fueron el centro de la historia mesoamericana. Pero el intercambio comercial y cultural alcanza hasta Puebla, Tlaxcala, el Valle de Morelos y Tula. Probablemente también mantiene relaciones políticas con centros como Monte Albán y Tikal en el área maya. Con el colapso de la ciudad, hay una reorganización de los centros de poder y en el epiclásico, el periodo después de la caída, empieza la balcanización del área. ¿Qué significa balcanización? Es una palabra complicada y moderna que significa que un gran poder, un gran complejo, se rompe y se divide en diferentes unidades políticas independientes o autónomas. ¿Por qué se llama balcanización? Por la península balcánica. No sé si se acuerdan que existía un país llamado Yugoslavia, ¿no? Este país, cuando cayó, se rompió en diferentes entidades que ahora se llama Croacia, Bosnia, Serbia, Eslovenia, ¿no? Entonces, todas estas naciones eran parte de una sola. Cuando una región se balcaniza es porque se rompe y estos cachitos ya son países diferentes. Lo mismo le pasa a Teotihuacán. El área que dominaba Teotihuacán empieza a frantumarse, se rompe y surgen poderes locales como son Cholula, Cacaxtla, Xochicalco, Tula, el Tajín, Monte Albán, el Puc en Yucatán, los Chenes y Tikal. Entonces, esta gran área dominada por Teotihuacán luego se vuelve un conjunto de diferentes poderes. Ahora empezamos a hablar por qué Teotihuacán se encuentra en esa zona. Se encontraba cerca de las minas de obsidiana de Otumba y de la Sierra de las Navajas, tenía alrededor manantiales y estaba en una posición privilegiada por la ruta más simple que conectaba la costa del Golfo con el Valle de México. Además, estaba cerca del sistema lacustre, o sea, del lago de Texcoco. Pero esto justifica la presencia de la ciudad ya bien desarrollada. Sin embargo, el primer núcleo de la ciudad se encontraba más al norte-oeste, o sea, al norte y poniente del valle, en una zona donde no había agua y la tierra era de tipo basáltico, no era fácil cultivarla. Y uno podrá pensar, pues eran idiotas, porque pusieron la ciudad en un punto que era pésimo. No, ningún pueblo es idiota. Si una ciudad nace en algún punto preciso, no puede ser una casualidad, no puede ser un error. Algo tenía que haber que les llamó la atención y que les convenció de asentarse, de establecerse allá. Y la razón parece un material que es el tezontle. Prácticamente cerca del núcleo central de Teotihuacán se encontraba gran cantidad de tezontle, que es un tipo de basalto, que fue excavado y utilizado como material de construcción y que se sacaba construyendo unos túneles. Entonces, es posible que el tezontle fue el que convenció el primer núcleo de habitantes de Teotihuacán a quedarse en esa parte. ¿Quiénes eran estos habitantes? Porque una cosa es decir los teotihuacanos, sí, pero teotihuacanos no es una etnia, no es un grupo étnico. Si tenemos que hablar de la etnia, no estamos seguros de quién realmente eran, porque hay
varias teorías y ninguna logró convencer a las otras. Podrían tener relaciones con los pueblos que habitaban el Bajío y el occidente de México, para luego mezclarse con población de la costa atlántica, que practicaban la deformación cránica, porque se encontraron esqueletos que tenían ese tipo de características, tenía el cráneo deformado, ¿no? Otra teoría es que eran de etnia otomí y luego recibieron otras poblaciones de alrededor. O sea que realmente no sabemos quiénes eran los teotihuacanos. También a nivel de idioma no estamos seguros, porque ahí también hay teorías. Lehmann, el historiador, hipotetiza que hablaban una forma arcaica de náhuatl, pero es más por la posición, ¿no? Está muy cerca del área de Texcoco y de lo que luego será Tenochtitlan. Otra teoría dice que hablaban un dialecto conocido como náhuatl totonaca. O sea que tampoco sabemos qué lengua hablaban. No sabemos ni qué grupo étnico era, ni qué idioma hablaban. No es una buena noticia, ¿no? Lo que sí sabemos más es qué comían, de qué se alimentaban. Porque la agricultura prácticamente se quedó casi igual a la que existe en el México de hoy. La presencia de aguacate muestra que Teotihuacán tenía una importación de este producto, porque el aguacate no es típico del Valle de México y el aguacate se utilizaba tanto como alimento que como medicinal. En la zona de Tlamimilolpa se encontraron también rastros de algodón. Entonces, tanto el algodón como el aguacate eran dos productos típicos de climas más cálidos y esto confirma que Teotihuacán importaba alimentos. También el cacao era importado y se encontró representado en el muro este de Tepantitla. Otras plantas que pero eran locales eran la tuna, riquísima la tuna, y el tejocote. En la zona de San Juan, Teotihuacán, se encontró también huella de canalización y parece que en esa parte se realizaba una sorta de chinampa seca. Prácticamente eran unas canalizaciones que aislaban algunas partes del campo y así te daba la idea que era casi una isla. Si hablamos de la caza, parece que los teotihuacanos usaban una gran gama de recursos locales, no solo con la agricultura, sino también con la caza. La gran parte de las proteínas animales llegaban de conejos, liebres, ciervos y perros. Si no sabían, si comían perros, esto es algo bastante conocido, ¿no? En pequeñas cantidades también encontramos el pavo, el ganso y el pato, el armadillo, la ardilla, la tortuga y las lagartijas. En contextos rituales también se encontró otro tipo de carne, halcón, oso, jaguar, pero estos no son animales normales. No es que Teotihuacán comía mucho oso. Eran animales, primero eran raros y luego eran importantes desde el punto de vista simbólico y por eso se confirma que también estos animales eran importados. Entonces, estos animales se comían solo en ocasiones especiales y por algún objetivo religioso. Hablando de la técnica, no tenemos mucha información, pero se encontraron puntas de flechas de obsidiana y proyectiles de cerbatana. Poquísimos son los restos de pescado. Entonces, el poco pescado que comía llegaba casi seguramente del río San Juan o del lago de Texcoco. Pero comían bastante mariscos y estos podían llegar de los dos océanos, tanto del Atlántico como del Pacífico. Claramente una importación que tuvo que seguir cientos de kilómetros de ruta comercial para llegar hasta Teotihuacán. Y a veces estos productos del mar también se utilizaban como decoración, o sea, usaban las conchas para decorar, ¿no? En un mural, pueden verlo aquí, en un mural de Tetitla, podemos ver la pesca submarina. Ve que hay una persona con una red
y está poniendo adentro algún producto. Entonces ellos pescaban, claramente aguantando la respiración, ¿no? Manteniendo como buceo prácticamente. Ahora hablamos de artesanía. Los manufactos de Teotihuacán tuvieron gran prestigio y gran difusión durante todo el periodo clásico. Entre los más importantes seguramente es la elaboración de la obsidiana, tanto con la obsidiana gris local de Otumba, que no era muy cara, como la obsidiana más prestigiosa, verde, de la Sierra de las Navajas. Los talleres de los artesanos parecen concentrarse en la periferia de la ciudad, en el norte, alrededor de la Plaza de la Luna. Por su posición, porque la Plaza de la Luna es un área prácticamente ya religiosa, podemos tal vez deducir que la elaboración de la obsidiana era una especialidad de los sacerdotes o para los sacerdotes. O sea que los sacerdotes eran los que comandaban y decían qué se tenía que producir. Con la creciente especialización y división del trabajo, encontramos que los talleres empiezan a dividir los productos. Entonces, algunos talleres producen solamente navajillas prismáticas, como están viendo, mientras que otros pueden producir artefactos que tienen dos caras, como cuchillos o puntas de flecha. Hablando de la piedra, ellos trabajaban el basalto, la andesina y la arenisca. Se hipotiza la existencia de un barrio de los artesanos de la piedra en el norte este de la ciudad. Otras piedras también eran importadas para hacer figuritas y para hacer mosaicos, además de hacer máscaras, como la serpentina, el jade y el ónix. Lo que están viendo ahora son aretes de jade que se pueden encontrar en el Museo Amparo de Puebla. Pero entre la artesanía más importante de Teotihuacán, seguramente tenemos que nombrar la cerámica. Entonces, la cerámica de Teotihuacán realmente es una de las señales que demuestran la presencia de los teotihuacanos en todo el territorio de México, porque estas cerámicas realmente se encontró en casi cualquier estado. A pesar de haber localizado varios talleres de ceramistas, pocos son los que fueron excavados, o sea que todavía la arqueología puede darnos más respuestas. En el norte de la ciudad se encontró el taller para producir incensarios. A ver si... para hacer, aquí está, pueden ver. Y el arqueólogo Munera encontró, excavando un taller, diferentes fases de producción. Encontró de una parte la materia prima, o sea, arcilla y pigmentos, las herramientas como cuchillos, y también encontró piezas que se dieron deformes o rotas, entonces todo lo que él consideraba basura. En la parte exterior de su taller reconoció lo que podría ser el horno. ¿Cómo lo reconoció? Por una parte de ceniza, entonces es probable que ese artesano tenía el horno externo. La cerámica de Teotihuacán es una de las más características de la ciudad y se encontró en muchas regiones, sobre todo las vasijas, los candelabros, los vasos trípodes con tapa. Ahora hablamos de las casas, cómo y dónde vivían los teotihuacanos. No se sabe mucho de la casa común de los granjeros, o sea, de la gente más pobre, pero se sabe que estaban hechas de adobe. El adobe es ese ladrillo típico de todo el continente americano que se sigue utilizando, o sea, es algo típico de todas las culturas de este continente. En el sitio de Tlatinga 33 se encontró una casa con varios cuartos alrededor de un patio central y unos cuartos que eran dedicados al trabajo de artesanos. También se encontraron condominios reales, condominios prácticamente conjuntos habitacionales a partir de la fase Tlamimilolpa, que empiezan a tener un modelo bien definido.
son rodeados por un muro externo, no tienen ventanas y tienen un solo acceso, un solo punto de entrada. El patio está al aire libre y sirve para que entre luz y para también recoger agua cuando llueve, ¿no? Una parte de la casa es dedicada a los rituales domésticos. Estos condominios probablemente eran habitados por familias grandes, o sea, clanes, que podían compartir el mismo trabajo y se encontraron a los lados de la calzada de los Muertos en el sector norte poniente de la ciudad. Miren cuánto es rara y curiosa la historia, porque el modelo de casa de los teotihuacanos es prácticamente el mismo modelo que tenían los romanos. No sé si se acuerdan, si tomaron el curso de historia romana, pero vimos cómo era una domus, que no tenía ventana, que tenía un patio central abierto, que tenía una manera de recoger el agua donde entraba la luz, y había una parte de la casa dedicada a la religión y vivía una única gran familia. Es prácticamente lo mismo. Es raro, ¿no? Cómo se reproduce esta forma de vida en dos lugares que no tuvieron ningún contacto, ¿ok? Pero es probable que, siendo seres humanos, al final tuvieron la coincidencia de elegir la misma manera de vivir, ¿ok? Ahora pasamos a algo mucho más monumental, que son los edificios públicos. Las casas son interesantes, pero normalmente los edificios públicos son los que llaman más la atención, sobre todo del turista, ¿no? Los edificios públicos de Teotihuacán tenían algunas características típicas, o sea, el uso de pilares y columnas pintadas, portales y escaleras en el centro de la fachada del edificio. Tenía un sistema de drenaje de aguas subterráneas y tenía la técnica de cubrir paredes y pisos con estuco, generalmente pintado sobre una base de tesontle, el mismo material del que les hablé que era tan importante, ¿de acuerdo? Encontré unas fotos bonitas de Teotihuacán, como tenía que verse la época. Muy diferente respecto a cómo se ve ahora, ¿no? Más bonita. ¿Pueden ver? Hablando de obra pública, también hay que nombrar el agua. Parece que Teotihuacán tenía un servicio de agua potable y otro de aguas negras, agua de descarga. De hecho, se encontró una cisterna a 200 metros al norte-este de la pirámide de la Luna. El agua podía llegar del río Piedras Negras y se hipotizó la existencia de un dique para acumular el agua. Pero este dique se habría construido en un área que luego tuvo la construcción de otro dique en el 1800. O sea que para saber si ahí está el dique o no, tendrían que romper el dique que fue construido en esa época, en el 1800. Ahora hablamos de cosas un poquito más pesadas, o sea, la organización política. Es una paradoja, pero a pesar de la gran masa de información arqueológica que se encontró, no tenemos suficiente indicación, suficiente información para saber cuál era la forma política de Teotihuacán. Por las representaciones pictóricas que encontramos, parece claro que el grupo más alto y el más importante en la pirámide social eran los sacerdotes, que se pueden reconocer por su bolsita de copal. No sé si vieron, este es un sacerdote y vieron que tiene en mano una bolsita, ¿no? Esta bolsita también se encuentra aquí. Esta bolsita de copal es lo que hacía reconocer a los sacerdotes de Teotihuacán. Los historiadores Milon y Pastori interpretaron algunos personajes como unos militares que representan Teotihuacán en el exterior. O sea que estos historiadores dicen que tal vez existían unos militares en las ciudades dominadas por Teotihuacán, y estos militares eran para confirmar y mantener el dominio en el exterior, ¿de acuerdo? Pero hay que confirmar y aceptar la falta de figuras públicas, políticas o militares en la ciudad. O sea, es muy raro que no tenemos ninguna representación de un rey, de un noble, de grandes militares, nada.
Los únicos que eran representados de forma gloriosa eran los sacerdotes. López Austin considera Teotihuacán como el primer sitio en donde se pasó de una organización dinástica a una organización de Estado. ¿Qué significa? Que los antiguos jefes de tribu se habrían separado formando un grupo de burócratas y de nobles. Prácticamente se pasó de la sociedad de clan, una sociedad de caza y de nómadas, a una sociedad estable en donde se supera la dimensión del clan y de la familia hasta llegar a una organización que hoy llamaríamos de ciudad o de estado, ¿de acuerdo? El estado habría derivado de la presencia de grupos de origen diferente y de su ejercicio de poder sobre el territorio. También otros imaginan que el Portezuelo y Azcapotzalco eran centros dependientes de Teotihuacán, pero es una hipótesis porque el modelo de estado tributario, el estado que pide el pago de impuestos, se establecerá más tarde, después de la caída de Teotihuacán. Entonces, tomar este modelo de estado, que es el modelo azteca, y ponerlo encima de Teotihuacán puede ser un error. No sabemos qué manera tenían de administrar el territorio. Según Linda Manzanilla, la ciudad era gobernada por un órgano colectivo de representantes de los diferentes sectores de la ciudad. Pero otra vez, esta es otra hipótesis. Ahora hablamos de la expansión y del intercambio. La presencia extranjera en la ciudad no se limita solo a la materia prima, porque ya vimos que los teotihuacanos buscaban no solo comida, sino también minerales y cueros, todo lo que necesitaban para la producción artesanal afuera de la ciudad. Pero en la misma ciudad también se encuentran extranjeros. Esto fue claramente confirmado por la presencia del barrio oaxaqueño. Existe un barrio oaxaqueño en Teotihuacán y otro barrio es el barrio de los mercaderes. También eso demuestra presencia de extranjeros. Hablando de materiales, sabemos que los materiales llegaban desde los actuales estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Querétaro, Hidalgo y toda el área maya. De misma forma existían elementos teotihuacanos en estas regiones. Prácticamente había un intercambio. Todos estos productos llegaban hasta Teotihuacán y desde Teotihuacán llegaba en estas regiones algunos elementos culturales. Estos son la misma estructura del tablero que ya describí, pero que se podía adaptar a las situaciones de las diferentes regiones. La copia de cerámicas de Teotihuacán. Imagínense esta cerámica que era tan bonita y tan de moda que la gente local empezó a intentar copiarla. La presencia de vasijas y figurillas de cerámica en todo este territorio y que seguramente llegaba a través de las rutas comerciales. Las prácticas funerarias de tipo de Teotihuacán en la zona del Golfo y del sureste, que confirma que en esa área murieron personas que eran originarios de Teotihuacán, porque fueron sepultados con el estilo de Teotihuacán. Y la última, las representaciones de teotihuacanos en estelas mayas y zapotecas. O sea que en esas regiones parece que los teotihuacanos estaban presentes y por eso fueron representados también gráficamente. Esto también nos dice que había diferentes tipos de relaciones. Parece existir un pasillo de pueblitos que conectaba Teotihuacán con Cholula. O sea que todas las ciudades que se encontraban entre Teotihuacán y Cholula eran colonias de Teotihuacán que se habían establecido para ayudar, facilitar o defender esta ruta comercial que llegaba hasta Cholula. Y después, no es que la ruta terminaba en Cholula, ya vimos que se habla de cientos de kilómetros. En Cholula, la ruta se dividía en dos partes. Un ramo de la ruta llegaba hasta la costa del Golfo y otra iba en dirección de Oaxaca. Ahora pasamos a la religión. Sobre la religión de Teotihuacán se propuso una división de las divinidades en dos niveles. Un nivel
representaría los dioses dinásticos, o sea, los dioses del clan. Y otro nivel arriba representaría el dios Tlaloc como divinidad local y patrono de la ciudad, el patrón de la ciudad. Otras divinidades presentes eran el dios del fuego, se llamaba Huehueteotl. Ahorita me van a ver cómo se me traba la lengua porque para mí son palabras difíciles. El dios del fuego, Huehueteotl, asociado al lado oriental de la ciudad. Luego también los dioses de la lluvia y del agua corriente, como Chalchihuitlicue, y el dios de la lluvia será luego conocido como Tlaloc, ¿no? También estaba la diosa de la tierra y la serpiente emplumada. Pero originalmente no se logra bien identificar cuáles eran las características de estos dioses. No eran tan precisos como luego serán en el periodo azteca. Otros dioses presentes son Quetzalpapalotl, o sea, el ave Quetzal, pero con encima una mariposa, y otro dios es Xipetotec. Desde que se descubrió el túnel que pasa bajo la pirámide del Sol, se hipotiza la importancia de unas grutas para los teotihuacanos y la presencia de marcadores en la ciudad, y también la orientación de algunas estructuras importantes parecen confirmar la importancia de la astronomía para esta cultura. Entonces los teotihuacanos construían sus edificios públicos principalmente checando qué había abajo y qué había arriba. O sea, las grutas abajo eran algo importante y también cómo eran las estrellas. Entonces, viendo lo que estaba abajo y lo que estaba arriba, decidían dónde posicionar los edificios públicos. Siendo que se encontró un túnel abajo, se hipotiza la existencia de una red de túneles en la parte norte del valle, en donde se podían realizar ritos fúnebres y de fertilidad. Si la hipótesis del grupo sacerdotal dominante fuera verdadera, entonces podemos imaginarnos que estos sacerdotes mantenían los artesanos a tiempo completo, o sea, eran ellos que les decían a los artesanos qué producir. Al mismo tiempo dominaban a los burócratas y a los embajadores que servían al templo. Controlaban el comercio y permitían el flujo de bienes de y hacia las varias colonias y áreas influenciadas por Teotihuacán. ¿Qué significa? Que entonces Teotihuacán no era la capital de un imperio, como ya les dije, sería mejor de evitar llamarlo, ¿no? No es un imperio Teotihuacán, pero es probable que era un centro de peregrinaje, de control ideológico del área y también era un centro de manufactura, de producción y de comercio. Probablemente es ahí donde el concepto de espacio y tiempo religioso nació en Mesoamérica. Entonces, no es la capital de un imperio, pero claramente es el centro más importante de Mesoamérica y tenía todas las maneras de controlar el alrededor, tanto desde el punto de vista simbólico como desde el punto de vista práctico. Ahora hablamos de las partes que componen el sitio arqueológico. Así la siguiente vez que van a visitarlo o la siguiente vez que llevan a alguien allá, pueden presumir su conocimiento y van a hacer buen éxito, ¿no? En la visita. Empezamos con la primera cosa que se puede visitar cuando entran, que es la calle de los muertos, ¿no? La ciudad fue planeada precisamente y respetando dos ejes principales. El más importante es conocido como Calle de los Muertos. Este nombre fue dado por los aztecas. ¿Por qué? Porque se equivocaron. Cuando los aztecas vieron lo que es la Calle de los Muertos, ellos creían que, vieron que aquí a los lados estaban todas estructuras de tipo piramidal, ¿no? Bueno, en esa época estaban cubiertas, eran pequeñas colinas. Ellos vieron todas estas colinas y pensaron, seguramente son tumbas. Entonces la calle tiene que ser la Calle de los Muertos porque está rodeada por tumbas. Pues no, no eran tumbas, entonces el nombre Calle de los Muertos no es correcto, ¿de acuerdo?
En realidad, ahí se encontraban los miembros de la clase alta, la clase dirigente, y también se realizaban actividades sociales y administrativas. Era una parte larga, 5 kilómetros, aunque por el momento solo se pueden visitar 2 kilómetros. O sea que si tienen que hacer un paralelo con la cultura mediterránea, la calle de los Muertos sería lo que es el Foro Romano para Italia. Es un centro de finanza, de comercio, de cultura y de sociedad. No es absolutamente un panteón, ¿de acuerdo? Pasamos a otra parte que es la Ciudadela. Esto claramente es un nombre español, ¿no? La Ciudadela, por su tamaño, por la arquitectura y por su centralidad, casi seguramente podía acoger los gobernantes de su época. En esta área encontramos 15 templos y la pirámide de la serpiente emplumada. En la área de Ciudadela parece que se utilizaba para algunos rituales o fiestas públicas y de hecho ahí podrían reunirse 100.000 personas sin problemas. Entonces es probable que ahí se realizaba lo que era la fiesta que tenía que reunir a todo el pueblo. Como ya les dije, la población llegó a un máximo de 120.000 personas. Significa que prácticamente todos podían reunirse ahí en la Ciudadela, ¿sí? Ya que nombramos la pirámide de la serpiente emplumada, hablamos de esta. Esta es conocida también como Templo de Quetzalcóatl y era uno de los edificios más bellos de toda América Central. Esta que les encontré es una representación de cómo era en esa época. La pirámide estaba completamente pintada de rojo, verde y blanco, pueden ver, y tenía representaciones de Tlaloc, lo pueden reconocer por los lentes, y del Quetzalcóatl, ¿no? Esta pirámide fue cubierta alrededor del 350 después de Cristo por otra estructura piramidal llamada pirámide adosada. Estaba decorada de serpientes y se representa un ambiente acuático. O sea, ¿cómo se puede reconocer que estaba representando agua? Porque en esta pirámide es frecuente ver la representación de conchas. Entonces no puede ser algo casual. Si pusieron conchas ahí, es porque querían simular que era o una isla o algún ambiente de agua, ¿no? Tal vez era asociada al templo, al tiempo, el concepto del tiempo, y la serpiente era el patrón de los gobernantes. Se construyó entre 150 y 200 después de Cristo y se encontraron restos de un ritual de consagración. En casi todas las culturas mundiales, cuando se construye algo tan fuerte, tan grande y tan importante, necesita un sacrificio para darle vida o para permitirle resistir al tiempo. Y esta pirámide claramente necesitaba un sacrificio. Se encontraron rasgos de sacrificios humanos de militares. Esto no es solo importante para darnos información sobre la pirámide, sino que nos va a quitar otro mito que rodea Teotihuacán. Siempre que se habla de Teotihuacán, se contrapone la civilización de Teotihuacán a la de los aztecas. Los aztecas son militares, conquistadores, sanguinarios y que sacrifican, caníbales. Teotihuacán es una cultura pacífica, de comercio, religiosa, puro choro. ¿Por qué? Porque el hecho que sacrificaban guerreros es porque tenían guerreros. Y ellos reconocían que los guerreros eran la componente fuerte de la sociedad. Claramente en la punta estaban los sacerdotes. Pero cuando construyeron este tipo de estructura, la pirámide, sacrificaron lo que tenían de bueno, o sea, la parte militar. Entonces, este sacrificio nos confirma el carácter bélico y militar de la ciudad. Adivinen cuántos se sacrificaron, porque no es que se ahorraron gente. Murieron durante este sacrificio colectivo 260 soldados. Pasamos a otra pirámide, la más conocida, la más famosa, que es la pirámide del Sol. Es la construcción más grande de Teotihuacán. Mide 225 metros de lado y 65 metros de altura.
a pesar del tamaño y a diferencia de otros edificios, fue construida en una sola etapa. No tienen que pensar como el templo mayor que está cerca del Zócalo, ¿no? Si ustedes visitan el templo mayor, se dan cuenta que es una matriosca. Fue construida pirámide encima de pirámide encima de pirámide y la llaman fases, ¿no? La pirámide del Sol no, fue construida en un solo golpe y fue construida precisamente como se ve ahora. No fue remodelada, no fue transformada y no le construyeron nada encima. La construcción se realizó entre el año 1 y el año 150 después de Cristo. Esto nos demuestra el nivel de riqueza que había alcanzado la ciudad en la época. Los aztecas la llamaron Encierro del Sol, pero eso también fue un error, porque la pirámide era probablemente dedicada a la lluvia. ¿Cómo sabemos esto? Porque en las 4 esquinas de la pirámide se encontraron restos de niños sacrificados. Y esta práctica de sacrificar niños era típico de las divinidades de la lluvia. Además, la pirámide era rodeada por un canal y esto tal vez para representar esta pirámide como un monte sagrado o incluso como una isla. O sea, construir este canal alrededor era para mostrar cómo era algo definido por el agua. Lo mismo vieron la conexión con la pirámide de la serpiente emplumada, que estaba cubierta por conchas, ¿no? Realmente parece que los teotihuacanos estaban adorando el agua y todo lo que estaba conectado, por eso la lluvia y la corriente. Pasamos a la Plaza del Sol, que se encontraba cerca de la pirámide y era parte integrante del complejo. Al pie de esta pirámide, disculpen, al pie de la Plaza del Sol, se encontró la entrada de una gruta natural que corría debajo de la pirámide y que tal vez justifica la posición de la misma. Prácticamente es probable que la pirámide del Sol se construyó después de haber encontrado una gruta importante ahí. Le construyeron encima la pirámide para confirmar la centralidad de este punto. Pasamos a la segunda pirámide más famosa, que es la de la Luna, ¿no? Es más chiquita, ya lo vieron, y no se aconseja subir porque llegas hasta la mitad y luego ya no te permiten. Tiene una base de 140 por 150 metros y es alta 45 metros. Se encuentra y marca el norte de la calle de los Muertos. Todo alrededor de la pirámide tenía 13 edificios totalmente pintados. Otra vez, el nombre pirámide de la Luna nos llega de los pinches aztecas. ¿Por qué digo pinche? Porque otra vez se equivocaron. Los aztecas llamaron a esta pirámide Encierro de la Luna, aunque en realidad es probable que era dedicada a la diosa del agua y de la fertilidad. ¿Cómo podemos saber esto? Porque abajo de la pirámide se encontraron 2 esculturas que aquí pueden ver una, que se encuentran en este momento separadas. Son 2 estatuas de Chalchihuitlicue, o sea, la diosa del agua corriente. Una se encuentra en el Museo de Antropología de la Ciudad de México y la otra se quedó en el Museo de Teotihuacán. Si van a Teotihuacán, no se olviden visitar el museo, por favor, es hermoso y no vayan solo para subirse a la pirámide y para comprar unos silbados, ¿ok? Ahora llegamos a la parte triste, porque como todas las grandes civilizaciones, tiene un fin. Tenemos que hablar de la caída de Teotihuacán. Como siempre pasa por los grandes complejos políticos, religiosos o sociales, nunca es por una causa. No es solo una causa que hace caer un imperio, siempre es un conjunto. En el caso de Teotihuacán, no estamos seguros, por eso hay varias hipótesis y algunas de esas seguramente eran paralelas. El centro fue quemado y saqueado y con la destrucción también se destruyeron las residencias de la élite. Prácticamente parece que el objetivo era golpear a los que gobernaban a Teotihuacán. ¿Cuáles son las razones? La primera y la más lógica es el ataque de alguien de afuera.
lo que clásicamente se llama bárbaros. Cualquier persona que no es civilizada o que no es de esa cultura, automáticamente es un bárbaro. En este caso, a invadir la Teotihuacán no fueron los godos, no fueron los francos, fueron los otomíes que llegaban de las regiones del norte. Esa es una razón más que suficiente para destruir una ciudad que estaba viviendo un periodo de debilidad. La segunda causa se podría llamar de ecología, porque Teotihuacán no era para nada ecológica. Siempre pensamos que las civilizaciones antiguas tenían un gran respeto de la naturaleza y vivían con la naturaleza y eran parte de ella, puro choro. También en esa época la gente era bien ojete y destruía, cortaba, quemaba todo lo que podía para aprovecharse. Lo mismo hizo Teotihuacán. Prácticamente con la deforestación y con el corte de todos los bosques que estaban alrededor de la ciudad, hizo arruinar la calidad de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando tú cortas los árboles, no permites al agua de quedarse en la tierra, porque sin raíces de los árboles aumenta la erosión. Y con el aumento de la erosión se reduce la humedad de la tierra y esto causa una pérdida de la producción del suelo. Prácticamente cortaron tantos bosques que arruinaron la producción de agricultura alrededor. Y incluso disminuyó la lluvia. Esto puede ser que no fue su culpa, fue una coincidencia del clima. Y claramente esto provocó una enorme crisis, ¿cómo se podría llamar? Climática, ecológica e incluso crisis de alimentos, porque si ya la tierra no produce, ¿qué vamos a comer? Entonces es posible que esta crisis haya causado una migración. Toda la gente que no podía ya sobrevivir de lo que estaba produciendo la tierra, empezaron a moverse atacando los centros más fuertes para saquearlos, en ese caso Teotihuacán. O sea que también por las invasiones de bárbaros de esta parte del mundo es posible que también el medio ambiente fuera una causa de esta destrucción. Tercera hipótesis son los grupos de agricultores que eran marginales. Como ya les dije, Teotihuacán importaba comida de todo alrededor. Entonces había seguramente pueblos y comunidades que cultivaban la tierra solo para mandar los alimentos a Teotihuacán para que la ciudad siguiera viva, ¿no? Estos centros empezaron a ser objeto de ataques de los nómadas y por lo mismo estos centros de agricultores empezaron a organizarse incluso militarmente para defenderse, ¿no? Esta organización luego se volvió siempre más compleja hasta que estos mismos grupos de agricultores que originalmente eran solo al servicio de Teotihuacán se volvieron un peligro, porque ya se habían organizado militarmente, ya sabían cómo atacar. Otra hipótesis es el cierre de las redes comerciales. Como ya les dije, era una cultura que basaba todo encima del comercio y del intercambio. Entonces, cuando se cerraron estas redes comerciales, se cayó todo porque ya no había bienes de lujos, ya no había posibilidad de seguir intercambiando la riqueza. Pero en este caso, solo movemos una causa con otra, porque ¿quién cerró las redes comerciales? No es que se cierran solas. Parece que si esta es la hipótesis, a cerrarlas fueron los mixtecas o los olmecas xicallancas. Entonces, otro ataque de grupos exteriores, pero que causaron el cierre de las redes comerciales y eso hizo caer a la ciudad. Última causa es posiblemente un error de mala administración. ¿Por qué? Porque como en todas las sociedades, también Teotihuacán tiene una sociedad que tiene una evolución. Nada es fijo, siempre todo está cambiando. Entonces las reglas y los equilibrios que valen por una época pueden ya no valer 50 años después. Es posible que Teotihuacán no logró satisfacer o reconocer estos cambios, y estoy hablando de partes de la población que querían el gobierno, que querían autonomía, que querían verse representados en el gobierno de la ciudad,
Y esta falta de flexibilidad, esta falta de reconocimiento del cambio, de la transformación de la sociedad, los hizo prácticamente morir. Porque cuando tú no reconoces que la sociedad te está pidiendo algo y lo pide a gritos, y tú dices que no, que no, que no, normalmente termina mal. Es posible que esta mala administración haya causado el final de Teotihuacán. O, como ya les dije, la hipótesis más probable es que fuera un conjunto de todo esto. O sea, el hecho que no utilizó bien la tierra, el hecho que en el norte estaban llegando otras poblaciones, el hecho que estos agricultores ya no eran tan, ¿cómo se puede decir?, tan pacíficos como eran originalmente, se habían vuelto grupos militares. Y el hecho que la sociedad estaba cambiando y ya no podían mantenerse los mismos gobernantes de antes, el total dio el golpe de gracia a Teotihuacán. Entonces, mientras en Europa y en Asia estamos hablando del medioevo, en esta parte del mundo, en América, estamos en la parte final de la cultura de Teotihuacán. Intenté dar esta clase porque quiero que sepan un mínimo de lo que está pasando en paralelo, pero se dará cuenta que también tengo prevista una clase sobre China, una clase sobre Japón y una clase sobre el Imperio del Mali. Este curso de historia no es absolutamente algo completo, no puede ser completo, sino más que 30 clases, debería tener 300 clases. Y si tendría que dar una idea general de toda la historia del mundo, no puedo, pero al menos tienen una idea de lo que estuvo pasando en otras áreas. Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.